Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas, esta vez por medios telemáticos, debido a que aún no tenemos disponible el nuevo estudio. Estaremos Sergio Félix junto a mí presentando y en realización tendremos al compañero Sergio Cataluña. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Santiago. Él es un viejo conocido de esta casa porque es el responsable del área ideológica del PC en la provincia de Toledo y también es el director de Comunera TV. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Para empezar el programa queríamos hacerte una pregunta personal. ¿Cuándo y por qué comenzaste a interesarte por la política? Bueno, en realidad la política atravesó toda mi vida familiar. En 1957 mi padre tuvo que exiliarse en Uruguay. Era un excombatiente republicano que, como muchísimos otros miles, atravesó cárcel, pero muchos años después el franquismo vuelve a buscarle. Y por lo tanto, él huye y muy poco tiempo después, mi madre, mi hermana y yo le acompañamos. Pasados unos años, ya en el instituto y en contra de las recomendaciones de mis padres, que ya vislumbraban, ¿no?, un futuro oscuro para la democracia uruguaya, comencé a colaborar con las Juventudes Comunistas. Y a partir de 1970, con la construcción del Frente Amplio Uruguayo, empecé a militar en el Partido Comunista del Uruguay. Y hasta el día de hoy sigo comprometido con la causa del comunismo y de la democracia. Actualmente estamos viendo el auge de los discursos de odio y reaccionarios de la extrema derecha en todo el mundo. ¿A qué cree que se debe este fenómeno? Bueno, vamos a ver, este fenómeno tiene múltiples causas. No es un fenómeno único, ni la explicación es simple. Aunque alguien podría apuntar, y no le faltaría razón, que detrás de la globalización impulsada por el capitalismo, esta genera heridas, tanto en el norte como en el sur, en cada país de una manera diferente, y de alguna manera desigualdades que van a provocar déficit en la sociedad que son aprovechados por la ultraderecha. La ultraderecha a nivel internacional mantiene relaciones de distinta intensidad y de distinto compromiso. Comparten espacios de pensamiento, de debate y colaboran en aquellas instituciones que les son comunes, como por ejemplo la Unión Europea. Algunos elementos que comparten: la homofobia, el racismo, el antifeminismo, el nacionalismo extremo, el autoritarismo, el negacionismo medioambiental y el anticomunismo. Pero hay otros aspectos, tanto de política interna como de política internacional, donde a menudo no coinciden e incluso son contradictorios. Pero en mi opinión deberíamos centrar el foco del análisis en cómo viven, qué es lo que piensan y sienten aquellos que lo apoyan y qué les motiva a ver en esas formaciones una alternativa a sus problemas. Y sería a partir de ese análisis donde constataríamos diferencias y elementos comunes entre los apoyos que reciben personajes como, por ejemplo, Orbán, Trump o Bolsonaro. Nada nuevo bajo el sol. En resumen, análisis concreto de la realidad concreta. El ejemplo más claro de este tipo de suceso es Argentina, donde el autodenominado anarcocapitalista Javier Milei ha llegado al poder poniendo la motosierra de los recortes en marcha. ¿Por qué ha sucedido esto en Argentina? Bueno, nuevamente aquí podemos entender que los factores son múltiples. No hay respuestas simples a ninguna situación social, económica o política. Yo lo que os propongo es que a Javier Milei hay que verlo mucho más allá del espectáculo que escenifica y la caricaturización a la que se presta por su vena excéntrica, pero cuya dimensión, no lo olvidemos, es una dimensión de carácter político. Por lo tanto, dejemos de lado disfraces, cánticos y toda la puesta en escena a que quien haya seguido
la vida política nos tiene acostumbrados. Y yo estoy convencido que el triunfo de Javier Milei solo puede entenderse a través del análisis de los acontecimientos sociales, políticos y económicos de las últimas décadas. De 2015 a 2019, Argentina sufre, el pueblo argentino sufre una experiencia neoliberal que lo deja extenuado, al borde del abismo. Fruto de esa situación, a finales de 2019, vence en las elecciones argentinas el llamado Frente de Todos, que es una coalición de centroizquierda hegemonizada por el peronismo, que es, simplificando, a su vez, un movimiento político heterogéneo en el que conviven corrientes de izquierda y de derecha. El gobierno del Frente de Todos tampoco fue capaz de frenar una alta inflación, no fue capaz de resolver los problemas de divisas, porque además, entre otras cosas, desde el año 2020 a 2022 hubo la mayor sequía que ha conocido la Argentina, y lo cual impidió que una de las grandes fuentes de exportación y por lo tanto de ingreso de divisa, que son los productos agrícolas, se vio muy minimizada y muy reducida fruto de esa enorme sequía. En Argentina hay un 40% de trabajo sumergido. Hay trabajadores empobrecidos. Eso que nosotros llamamos aquí en España trabajadores pobres que llegan con mucha dificultad a finales de mes, en Argentina existe, pero incluso en trabajadores que tienen pluriempleo. Pese a las ayudas sociales que pusieron en pie, continúan con índices de pobreza absolutamente insostenibles. Ha habido y sigue habiendo graves problemas de seguridad. En el año 2021, porque ellos tienen elecciones legislativas a mitad de mandato, el Frente de Todos sufre una severa derrota. Que además eso se ve agudizado porque cuando se renegocia el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que pasa de los 44.000 millones a 57.000 millones, la mayoría de gobierno se rompe. Hay un sector de la izquierda y de la izquierda del peronismo que se opone a la renegociación, los términos en que se renegocia con el Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos, tenemos gran volumen de trabajo sumergido, trabajadores pobres, décadas sin encontrar un modelo productivo viable, inflación incesante que empeora de gobierno en gobierno, decrecimiento del Producto Interior Bruto, endeudamiento del Estado con el Fondo Monetario Internacional, desvalorización de la moneda, de caso del peso, cuestiones que no solo afectan a la economía, sino también al Estado, a la política y sobre todo, y es algo que yo llamo la atención porque eso tenemos que verlo y entenderlo también aquí en España, los consensos sociales que se habían construido se dinamitan y son los que le abren camino, ¿no?, a la motosierra. Millones de personas que votaron con un gran sentimiento de odio, de frustración, ¿no?, colocando el Estado en el centro de todos los males. El Estado contra el mercado contra la política, el mercado contra las instituciones sociales y dando respuestas simples frente a problemas complejos. ¿Hay inflación? Lo resolvemos con la dolarización, eliminación de la moneda nacional. Y eso conlleva, como ellos dicen, destrucción del propio Banco Central argentino. Habéis visto todos imágenes de rompiendo con una maza, una maqueta que simbolizaba el Banco Central. Frente al confinamiento que hubo, libertad. Y eso ya lo vimos aquí con la propia Ayuso. Frente al desempleo, emprendimiento. ¿Tú no tienes trabajo? Pues buscamos una salida individual casi a nivel de autoayuda, con el cual vamos a resolver un problema que es colectivo, lo vamos a resolver de forma individual. Frente a la inseguridad, libre defensa, vaya usted armado. ¿Tiene miedo que le roben a la vuelta del cajero? Pues vaya usted armado, con 1, 2 o 3 revólveres, con lo que usted pueda. Y lo ya mencionado, que se vayan todos. Esto además, y ya termino, construyendo, ha sido capaz de construir una épica, ¿no? Cuando aquí nos reímos de que él es el león, o aparece caracterizado de superhéroe,
Él lo que está haciendo es empoderar a través de su imagen, ¿no?, a millones de personas que no encuentran ninguna salida a su vida. Y además transmite credibilidad. Él les dice que en los primeros meses va a ir todo muy mal, pero muy mal. Cosa que ningún político se atreve a decir. Y que después vendrán, como allí le llaman, los momentos de las vacas buenas. En unas semanas habrá elecciones legislativas en Francia, con la amenaza de una victoria ya ha vencido en las últimas elecciones europeas. Toda la izquierda, por su parte, unida en el nuevo Frente Popular, tratan de impedirlo. En este nuevo Frente Popular, ¿un ejemplo de dónde mirarnos en la izquierda española? Yo creo que la construcción del Frente es un rayo de esperanza en una situación muy sombría por la que atraviesa la izquierda francesa desde hace décadas. Fijaros que el Partido Comunista es una organización muy debilitada que ha quedado pues reducida prácticamente a feudos de carácter municipal o local, cuando fue una organización con una fuerza enorme, ¿no?, el segundo partido comunista de masas en Europa. Y no han aparecido fuerzas, pues tenemos el Frente de Mélenchon, pero han mostrado en más de una oportunidad un espíritu cainita, ¿no?, que nos puede servir como ejemplo, no para imitarlo, sino para evitarlo. Sabiendo que en España no hemos estado alejados de esa situación, ¿no? Pero, indudablemente, si hoy existe alguna posibilidad de que la sociedad francesa pueda tener un destino diferente, un futuro próximo, distinto, al que parecen alumbrar las encuestas con una victoria en primera vuelta de la formación de Le Pen, pasa por este frente de izquierdas, ¿no? ¿De qué dependerá la posibilidad de que finalmente tengan una mayoría legislativa y puedan formar gobierno? Pues si son hábiles para buscar no solo consensos políticos, más allá de la izquierda, sino sobre todo consensos sociales. La sociedad es mucho más, la sociedad de cualquier país, es mucho más que votantes de izquierda o votantes de derecha. La sociedad son trabajadores, pues gentes de la ciudad y del campo, pequeños empresarios, gentes de la cultura, y depende de las fuerzas de izquierda la capacidad que tengan para ser creíbles frente a esos sectores. Así que aquí nosotros, desde España, desearles toda la suerte del mundo y mirar con mucha atención lo que están haciendo, ¿no?, para sacar lecturas, más que para seguir ejemplos de circunstancias que no son extrapolables, pero sí para entender y aprender que lo necesitamos y mucho. En nuestro país, en las últimas elecciones europeas, ha habido unos resultados devastadores, con más de la mitad de la población en la abstención y con una izquierda que en su conjunto, con Sumar y Podemos sumando ambos porcentajes, apenas llega al 8%. Mientras la ultraderecha se refuerza con la aparición de un nuevo partido fundado por el pseudoperiodista Alvise Pérez, que logra entrar con fuerza con 3 diputados. En este escenario, ¿qué reflexiones debe hacer la izquierda en nuestro país? Yo creo que la izquierda de nuestro país tiene que ser sincera, tiene que ser franca consigo mismo, lo que muchas veces llamamos autocrítica, pero bueno, sin confundir ese sentimiento casi religioso, ¿no?, de fustigarse, pero tenemos que ser claros. No hemos estado a la altura. Veníamos de un pacto anterior con actores que llegaron a él con reticencias en el cumplimiento futuro de ese pacto, me refiero a Sumar, y que desembocó en unas europeas con 2 listas del mismo espacio. Me refiero a Sumar y me refiero a Podemos. Las divisiones verticales en Sumar
y un hiperliderazgo forzado tampoco ayudaron. Por lo tanto, yo creo que se impone la reflexión serena, la calma, saber que la unidad es un elemento imprescindible al que hay que acudir por responsabilidad histórica con la gente que decimos querer representar y defender, y por lo tanto seguir trabajando para que este espacio que hoy está dividido, el día de mañana sea un espacio que refleje unidad, en el que todos y todas estemos a la altura. En su opinión, ¿cuál es el camino para conseguir recuperar la confianza y sobre todo la ilusión de la ciudadanía en las fuerzas progresistas y transformadoras? Debemos trabajar para construir una nueva mayoría. Y esa nueva mayoría debe ir más allá de los márgenes del simpatizante de izquierdas. Nosotros no tenemos que conformarnos, porque cuando hablamos de la unidad de la izquierda, bueno, la unidad política, o incluso, si queremos ser más restringidos, la unidad electoral de la izquierda es imprescindible para dar batallas. Pero eso no significa que nosotros nos vayamos a dirigir pura y exclusivamente a la gente que se siente de izquierdas. Nosotros tenemos que construir una nueva mayoría que vaya mucho más allá de lo que es el continente de izquierdas. ¿Qué debemos hacer para ello? Conquistar un nuevo sentido común democrático. ¿Por qué? Porque eso sería transmitir con más claridad el tipo de sociedad que pretendemos construir. Significaría poder luchar por la hegemonía cultural en el seno del pueblo. Y para ello hay que desarrollar me vais a permitir que cite a Gramsci, una pedagogía activa que la haga posible. Y eso tiene que ser activo y continuado en el tiempo. Nosotros debemos explicar que nuestro propósito, explicárselo a nuestros conciudadanos, que nuestro propósito es ampliar y desarrollar en profundidad la democracia. ¿Qué significa esto? Ampliarla para que llegue a más sectores y en profundidad para que a los sectores que llegue los atraviese y sea capaz de cambiarles sus vidas, otorgándole derechos reales, ¿no?, que puedan asumir. Hoy hablaba con un camarada por la mañana y yo le recordaba la imagen de Julio Anguita, cuando era coordinador general de Izquierda Unida, que a menudo llevaba un pequeño libro, ¿no?, con la Constitución española, y citaba pasajes de la Constitución. Es decir, de alguna manera le intentaba que el pueblo, ¿no?, también conociera, entendiera y se apropiara de la Constitución, ¿no?, como un escudo protector y generador de derechos. ¿Por qué protector? Porque una Constitución que se desarrolla protege a la gente. Protege a la gente del lawfare, protege a la gente del desempleo, ¿no?, protege a la gente de los abusos, de la corrupción. Y una Constitución que se desarrolle es generadora de derechos. Muchas veces nosotros decimos, en la Constitución está establecido el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, es decir, están establecidos muchos derechos, pero no se explica cómo se pueden alcanzar. Pues eso es lo que hay que desarrollar esos derechos y explicar que en nuestra idea de profundizar la vida democrática de la sociedad y de la gente, ¿no?, entra dentro de la Constitución, y la Constitución no solo lo ampara, sino que lo reclama y protege la construcción de una sociedad diferente. Porque claro, una Constitución asumida solo como un texto que se aplica de forma mecánica o lineal para castigar a alguien, ¿no?, este es constitucionalista, este otro no lo es, esto está al margen de la Constitución, usted viola la Constitución. Eso al pueblo no le sirve de nada.
ese texto no es nada si no está instalado de forma viva y creativa en la sociedad. ¿Qué es la Constitución si no es demandada y custodiada por la gente? La lucha tiene que ser por extender el estado de bienestar, pero extenderlo a toda la vida social. Ya que decir que la economía va como un cohete, desde mi punto de vista, es un enorme error, porque hay mucha ciudadanía que puede sentirse insultada. La economía va como un cohete y yo tengo un contrato de trabajo de 5 horas diarias y gano 800 euros. Y no soy capaz de tener una vida propia, independiente y digna. Y la economía va como un cohete. La economía va como un cohete y yo tengo que hacer obligado horas extras que a veces no me pagan, ¿no? O estar pluriempleado. Y después tenemos que ser conscientes de cómo vive una parte importante de nuestros conciudadanos, de nuestra gente. Mirad, la reforma laboral, la ley Rider, el derecho al desempleo de las trabajadoras del hogar, la subida del salario mínimo y algunas mejoras que se han logrado en los derechos de los trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, han supuesto un avance. Pero, fijaros vosotros, si hoy alguien quiere contratar por horas a una empleada doméstica, hay un montón de aplicaciones que se lo permiten. Si uno quiere contratar por horas a una persona para que cuide a algún familiar dependiente, hay un montón de aplicaciones que permiten hacerlo. Esas trabajadoras, la mayoría son mujeres, son autónomas. Es decir, que tienen que pagar los casi 400 euros, creo que cuesta el ser autónomo después de las exenciones que hay en los primeros tiempos. Tienen que darle un dinero a los desarrolladores de las aplicaciones. Aquellas trabajadoras que se anotan por primera vez en las aplicaciones para poder subir en la lista, ¿no?, de ofertas que brindan estas aplicaciones, tienen que hacer algo muy simple: ofertar los precios más bajos. En la medida de que no pueden aportar recomendaciones de haber realizado otros trabajos, etcétera, etcétera, pues la salida es que si ve que la gente oferta 12 euros la hora, pues yo estoy dispuesto a trabajar por 10, ¿no? Tenemos trabajadores en la logística que se ven obligados a orinar en una botella de Coca-Cola vacía porque ya han ido durante el día las veces al servicio que la aplicación que les controla, el algoritmo que les controla, ya estima que ha sido suficiente. Hemos ganado, y eso es cierto, con la contratación indefinida, pero aún sigue habiendo empleadores de aquellos sectores que tienen un periodo de prueba muy extenso, incluso hasta de 6 meses, para despedir a un trabajador a los 5 meses y medio. Es decir, que seguimos viviendo en una sociedad donde hay ciudadanos que sienten que dejan de serlo una vez que ingresan a su puesto de trabajo. Ahí no son ciudadanos, ahí no son gente con derechos, ahí son gente explotada. Y después hablamos de la salud mental. Claro, esa gente enferma, esa gente pasa una buena parte de su vida presionada, maltratada. Tenemos un problema de salud mental, ahora que se habla tanto, en muchos sectores de trabajadores, pero también los hay, ¿no?, entre los jóvenes, que según dicen las estadísticas presentan unas tasas de intentos de suicidio o de pensamientos suicidas, ¿no?, enormes. Entonces, a esos sectores tenemos que dirigirnos. Obviamente hay gente que tiene un buen trabajo, en cuyo trabajo le respetan, que incluso gana un salario decente que le permite llevar una vida digna, trabaja con derechos, en su empresa hay un buen ambiente, están los sindicatos, se respetan los convenios, incluso se mejora convenio a convenio, pero hay muchísimos sectores que no. Tenemos que entender estas realidades. Y hay algo
que hoy, que al principio hemos hablado de Argentina, que le ha fallado a la sociedad argentina, que yo creo que falla en la mayoría de las sociedades. He dicho la sociedad argentina y debía haber dicho los partidos políticos de izquierda argentinos, y que yo creo que aquí nos pasa también. Nosotros no tenemos capacidad de escucha. Nosotros, cuando decimos hay que hablar con la gente, básicamente eso tendríamos que traducirlo con hay que darle una enorme chapa a la gente. Y sobre todo, en muchos casos le hablamos con lenguaje de tribu, economía sostenible, principios activos, un montón de cosas con los que nuestro interlocutor o interlocutora se queda totalmente desconectado. Algunos pueden decir, este chico cuánto sabe, otros simplemente decir, esta persona es un peñazo, y aprovechar el momento donde ya la cortesía lo permite para decir un hasta luego. Nosotros tenemos que escuchar a la gente. Pues, ¿cuántos militantes de izquierda se sorprendieron al ver que había un partido que se llamaba Se acabó la fiesta, que sacó 3 diputados? Decían, ¿estos de dónde salen? Claro, es que no conocemos a nadie que escuche a esa gente. Porque muchas veces vivimos en burbujas. Nos relacionamos con gente de izquierda, nos hablamos con gente de izquierda, o seguimos tweets de izquierda, Instagram de gente de izquierda, y no somos capaces de hablar con nuestro vecino, con nuestra vecina, con los compañeros de trabajo, con los compañeros y compañeras de estudio. Y entonces, claro, si no sabemos lo que la gente piensa, no sabemos dónde depositan sus esperanzas, dónde tienen sus miedos, incluso dónde depositan sus odios. Yo ya lo dije en una entrevista anterior, frente a la duda, la gente. Cuando no sabemos qué hacer, busquemos la gente, hablemos con ellos. Y lógicamente está un trabajo que nosotros como partido tenemos que hacer. Nosotros tenemos que revitalizar la vida del partido, empezando por sus organizaciones de base, ¿no? Activándolas, que se reúnan, que funcionen, que debatan, que salgan a la calle, que entiendan que cuando hablamos de que somos una organización de carácter municipal, no significa que tengamos gente en todos los municipios, que eso lógicamente importa, sino que fundamentalmente lo que decimos de que somos una organización municipal pegada al territorio es en aquellos casos en donde nuestros militantes están en el movimiento vecinal, están en el sindicato, están en las asociaciones de padres y madres, ¿no? Están en los movimientos ecológicos, animalistas, es decir, están donde la gente se preocupa y se organiza. Y si no hay el tipo de movimiento que a nosotros nos interesaría trabajar, pues ayudamos con otros vecinos y vecinas a construirlos. Pero eso significa estar en el territorio. Estar en el territorio no significa ser una célula durmiente, que simplemente lo que hace es que 3 meses antes de las elecciones municipales forma una lista y después acude a votar. Es importante hacer listas, es importante votar, pero es importante estar todo el año, ¿no?, como un elemento activo con nuestra gente. Y decirle a nuestra gente, a nuestros vecinos, que no son unidades productivas, que son ciudadanos, que tienen derechos, muchos de los cuales se los niegan, y que tenemos que organizarnos sabiendo de que ya, como yo comentaba en el caso argentino, hay mucha gente que vive vidas liberales, que frente a problemas colectivos, como poníamos como ejemplo en el caso de Argentina, el desempleo, ¿no? Pensamos en salidas individuales. No la hay. No cojas un libro de autoayuda, porque tú no eres culpable de estar en el desempleo. El responsable de tu desempleo, de tus situaciones de precariedad, incluso algunos de las situaciones de hambre o de calle que viven, son
promovidas, provocadas por el sistema, y eso tiene solución. Por eso las fuerzas de izquierda, y comenzando con nuestro partido, tenemos que estar a la altura. La unidad no nos pertenece. La unidad le pertenece al pueblo. La unidad la necesitan los sindicalistas que pelean en la calle, los padres que pelean, padres y madres que pelean por la salud pública, las feministas que luchan por la igualdad, la gente LGTBI que luchan por sus derechos, los sindicalistas, las gentes de la cultura que quieren llevar cultura a todos los rincones de España y quieren llevar una cultura creativa que le sirva a la gente para entender el sitio, el lugar donde viven, donde trabajan, donde suspiran, donde se enamoran. Pues eso es lo que nosotros tenemos que intentar. Saber que solo somos una gente más, que solo somos un grano de arena. Y no estarnos peleando por cómo queda lo nuestro, sino por cómo avanza el proceso. Para finalizar, vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada, que se llama Menos palabras que un tuit, en el que diremos 5 nombres o conceptos y tendrá que responderlos con las 2 o 3 primeras palabras que se le vengan a la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Preparado? Sí, de acuerdo. Milei. Un personaje que solo va a traer dolor a la Argentina. Ultraliberalismo. El capitalismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Sangre y dolor. Alvis. Un trampantojo. Justicia social. Una necesidad que nos debemos como comunidad. Izquierda. Algo que tiene que ser mucho más que una referencia histórica. Algo que tiene que tener presente, futuro y estar cargada de esperanza. Si no es así, no habrá izquierda. No existe la izquierda al margen de la ilusión. Lo único que existe al margen de la ilusión es una etiqueta. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Manuel, y te deseamos mucha suerte en tu labor en Comunidad TV, que también es nuestra suerte a la vez. Muchísimas gracias por vuestro interés y por darme la oportunidad de establecer un contacto directo con la audiencia. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos que les haya resultado de interés y nos vemos en el próximo programa. Chao. Hasta la próxima.